Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para los que nos vean, nos queremos presentar. Está conmigo Sara Reagada. Ella fue detective por más de 21 años, por lo tanto tiene una experiencia gigante en todo el tema de casos de delitos y demás. Está también Rodolfo Arenas, que es profesor y también está en este grupo como víctima, porque él ha pasado de todo y más. Entonces está representando a las víctimas, a las personas que han sido víctimas. Y estoy yo como periodista, relacionadora pública y además como una ciudadana que quiere tratar de aportar desde lo que ve día a día conociendo a las personas. Nuestro programa se llama Sangre por Sangre. Es lógicamente el nombre de que todos conocen la gente, Sangre por Sangre, Guatón Byron, que es como heavy el tema. En el capítulo anterior, si ustedes lo escuchan, van a ver lo que hablamos respecto a lo mismo. Y el tema que queremos tratar hoy día es el homicidio de un chico de 13 años y que lo violaron y todo lo que ha pasado al respecto. Ya, chicos. Claro, porque, bueno, como comenta Claudia, durante esta semana ha causado mucho revuelo la noticia de una madre que presentó una querella porque se encontró en la feria con el homicida y violador de su hijo. Este es un caso que ocurrió en el año 2000, hace ya 20 años, donde Héctor Rivero, que es el autor del delito, aprovechándose de que era familiar, primo de uno de los padres del niño, se lo llevó al niño a la parte posterior de la casa, una niñera, y ahí lo violó y lo asesinó de forma muy violenta. Por ese delito a él le otorgaron una cadena perpetua, Más 15 años de prisión más 15 perpetua. años de prisión. Sí. Entonces, 15 años de presidio, sí. claro. Entonces resulta que este caballero ya lleva 20 años en la cárcel, estuvo un periodo en que, o sea, él por buen comportamiento, de acuerdo a lo que las normas de gendarmería dictan, pudo ir accediendo a algunos beneficios como trasladarse a un centro de menor restricción, donde él puede estudiar, no recuerdo bien cómo se llama este tipo de centro, profe, ¿usted se acuerda? Trabajo en familia. Eso. Y resulta que ahí él empezó a acceder a distintos beneficios de salida dominical y todo, y resulta que cuando le tocó postular en abril de este año o en mayo de este año, la Corte de Apelación y la Corte Suprema finalmente rechazan la libertad condicional de este sujeto, pues, del imputado. Entonces, bueno, Gendarmería realiza todo un proceso, le quita este beneficio de pertenecer a este centro y lo devuelven a la reclusión completa. Entonces, el abogado defensor del imputado presenta un recurso donde la Corte de Apelaciones le otorga nuevamente el regreso a este centro y por lo tanto el imputado, que es Héctor Rivero, que es el que asesinó y que violó a este pequeño Juan Andrés de 13 años, hace 20 años atrás, ahora puede salir todos los fines de semana y tiene la libertad durante todos los fines de semana. Y por este motivo él se encontró frente a frente con su madre y como relata su madre, ella se sintió completamente pasada a llevar, obviamente por el sistema, y relataba que ella sentía que había como un dejo de burla en la actitud de este sujeto. Qué horrible. Yo, obviamente, este caso como todos, lamentablemente, todas las semanas, lo dijimos en el primer capítulo, encontramos cosas horribles que nos complican. Me encantaría que tuviéramos un programa que no tuviéramos nada que hablar, sería maravilloso, pero eso la sociedad chilena no lo permite. Bueno, yo estaba tan impactado por esto, imaginar a esta madre que le mataron a su niño, se lo violaron, y el hechor fue condenado, y ella va a la feria y se encuentra con el tipo caminando por la calle. Fue condenado a, como decía Claudia y agregó Sara, a presidio perpetuo más 15 años, ¿ya? En Claro, Estados presidio Unidos perpetuo por el crimen, más 15 años de cárcel. por Por la el abuso violación, claro. sexual. La En violación. Estados Unidos las penas son consecutivas, cuando te condenan a 10, a 20, a 30, a 40, Sí, son después sumativas. se suman y te da 120 Sí. años, ese tipo no va a salir nunca más. Acá se cumplen al mismo tiempo, entonces está complicado.
Pero yo quería comentarles que existen 3 sistemas dentro de las prisiones chilenas. El sistema cerrado, que es lo que dice Claudia, perdón, lo que dice Sara, cuando el tipo está en una cárcel y no sale y está en una celda y sale al patio, hace alguna actividad, pero está recluido en forma permanente. El sistema postpenitenciario, que es cuando quedan en libertad y tienen que mantenerse al alcance de la justicia, pero están en libertad. El sistema abierto, que es lo que comentábamos un segundo con este señor. El sistema abierto contempla 2 tipos de penas, las alternativas y las sustitutivas, ¿ya? Y ahí es donde están. Hacer la pena en arresto domiciliario, tener salidas vigiladas, tener salidas fines de semana, y una que es bien famosa, que le pasa mucho a la gente que tiene como accidente, que es la reclusión nocturna, que ellos tienen que llegar todos los días a las 8, A dormir. salen el otro día a las 8 de la mañana. Entonces hay varias opciones, no todo el mundo está encerrado. Y este señor, que condenado por asesinato y violación, según leí el informe de penitenciaría, se ha portado bien. Va a clase porque él tenía solo sexto básico, ha seguido yendo a clase, trabaja, empezó a trabajar dentro de la prisión. O sea, dentro de la prisión ha sido un preso, no digamos modelo, pero positivo. Entonces, por eso que ha tenido todo cuento que se ha dudado en darle libertad o no. Y claro, dentro de su realidad, el tipo puede haber demostrado un avance, pero de todas maneras yo me pongo en la posición de la madre. Para ella debe haber sido Terrible, terrible encontrarse con este tipo que se supone que está condenado a perpetua caminando por la calle. Además que no sé si lo dijimos, esto ocurrió en Parral, Claro. que es una localidad no muy grande, entonces no es difícil que este señor que ha vuelto a la vida, sale algunos días, reencuentre con los familiares del chico muerto, porque es una localidad pequeña. No es Santiago, Valparaíso, Concepción, donde es más difícil toparse. Aparte que ellos tienen un grado de parentesco, por lo tanto, obviamente van a tener mucha más cercanía y muchas más posibilidades de encontrarse en una y otra ocasión. Yo creo que en este caso volvemos bueno, tenemos la mala oportunidad de profundizar en el tema de lo que hablábamos en el programa anterior sobre el asesino de Ámbar, que son tipos que sin duda tienen un rasgo psicopático y que Gendarmería en el informe señala que así es. O sea, ante eso, o sea, ese es el fundamento por el cual finalmente la Corte le niega esta posibilidad de salir o sea, que se le otorgue el beneficio de la libertad condicional o la libertad vigilada, que es en el fondo que salga de la cárcel. El tema es que aquí nos encontramos de nuevo con lo mismo, pero en este caso la Corte le negó la salida y después se la vuelve a otorgar, que es en el fondo una contradicción. Ellos se contradicen su versión anterior. En este caso es porque el sistema así lo permite, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que para que esta persona pueda acceder a este tipo de beneficios de salidas dominicales o de fines de semana, que es la que está en el sistema semi cerrado, como comentaba el profe. Abierto, claro. O sea, semi abierto, claro. Para que esta persona pueda acceder a eso, el único requisito que tiene que cumplir es que sea una persona ejemplar dentro de los reos. Entonces, son 2 sistemas que funcionan paralelamente y que no se encuentran. Porque si bien el hecho de que él se porte bien dentro de la cárcel genera que él gane este tipo de beneficios, pero cuando ellos le presentan los antecedentes para que el tipo salga, se dicen, no, es que este gallo no es tan ejemplar porque el delito que cometió fue atroz, un delito terrible. Entonces le dicen, ya no, entonces usted no puede salir. Entonces Gendarmería dice, chuta, sí, en realidad tienen razón, ya, entonces no lo sacamos. Y después dicen, no, pero es que en realidad él sí, si se porta bien, el sistema le permite a él volver otra vez a salir los fines de semana. Entonces, es un premio al final, pero un premio ridículo, po. O sea, si tú pensáis que supuestamente tienen que a él castigarlo o que entienda que es lo que hizo, que es algo terrible, o sea,
muy complicado, y que después él sepa o saque la pillería o no sé cómo para poder aprovechar eso, porque claramente lo está haciendo, po. Sabe que si Ahora, se porta bien puede salir. Sí, lo que porque pasa el es que tema es que, como dice Sara, son dos cosas distintas. Él fue capaz de hacer un crimen horrible con un chico, con un niño, que además era su pariente, alevosamente, premeditadamente, porque se lo llevó para otra parte. O sea, todo lo agravante. Ahora, dentro de la cárcel, ha estudiado, trabaja, no tiene problemas de violencia, no tiene problemas conductuales, no consume droga. O sea, dentro de la cárcel, él se porta bien. Ahora, lo que no sabemos es, como dice Sara, si una vez que esté afuera, podría cometer de nuevo otro crimen, como pasó en el caso de Ámbar. Este claro, chico todavía no, este señor que está suelto, con libertades, con régimen abierto, no ha cometido delitos. no. Lo que pasa es que Solo además, encontrarse con la madre, claro. claro, además tenemos que saber que el delito este sujeto, el Héctor Rivero, lo cometió cuando él tenía 23 años. Por lo tanto, en este momento él tiene 43 años, que podríamos presumir, el tipo es un tipo joven. Él puede salir y puede nuevamente volver a cometer delito y lo más probable es que así sea. O sea, la verdad es que, bueno, yo no conozco las probabilidades psicológicas porque yo psicóloga no soy, pero la verdad es que una persona que tiene rasgos psicopáticos y que ha estado y que ya ha cometido un crimen de ese tamaño, porque no es un crimen chico, en Chile no existe, o sea, la cantidad de violaciones con homicidios son súper bajas en cantidad de delitos. Por lo tanto, no es un delito común, es un delito atroz, es una cuestión deleznable, porque venga un tipo que ya cometió un delito de ese tipo, que salga a una edad donde él todavía puede seguir cometiendo delitos, entonces lo más probable es que sí lo vuelva a cometer. Po. Ahora, claro, yo sé que hay un riesgo que no deberíamos correr, pero en la legalidad existe, no es un truco, no es una trampa, es parte de la legalidad. Y de hecho, yo eh, leí la memoria de Gendarmería para poder entender estas circunstancias. Y el sistema, bueno, en Chile hay como 140.000 presos, que es como menos del 1% de la población. Y de esa cantidad de personas, en régimen cerrado, dentro de la cárcel, sin poder salir, solo está el 30%. La mayoría tiene sistema abierto, más del 45% tiene sistema abierto. O sea, no es lo que sucedió con este señor, aunque peligroso y desde el punto de vista de la madre un horror, pero no es raro. Es normal que pase esto con los presos. Yo le preguntaba a Sara la otra vez, ¿cuánta gente, cuando tú detenías gente, cuántos eran reincidentes? Un número altísimo, La mayoría. porque los delincuentes salen. La cárcel no es capaz de retener los largos periodos, probablemente porque no tenemos capacidad económica para hacer más cárcel y para mantener tanta gente. Sí, es que bueno, yo ahí, o sea, como dice usted, como bien dice, este problema no es un problema de legalidad, sino que es un problema del sistema. Porque en este caso nos dimos cuenta, porque, a ver, últimamente como que nuestro país funciona cuando queda una embarrada nos damos cuenta de todo. Antes de eso no sabemos nada. Entonces, en este momento, con esto que pasó, con esto que lamentablemente tuvo que pasar la señora Nancy, eh, nos estamos dando cuenta de que sí tenemos un sistema que está funcionando pésimo. O sea, ya con Ámbar teníamos, vislumbrábamos que la cosa pintaba mal, pero ya con el caso de Héctor Rivero, el tema es completamente decidor de que este sistema no se está encontrando. O sea, ¿cómo podemos legislar en un país con dos normas que son completamente contrarias? O sea, una dice, no, yo no te permito salir porque yo tengo la facultad para no permitirte salir porque tú tienes rasgos psicopáticos, y los otros dicen, no, pero es que acá adentro se porta bien, entonces yo sí tengo la facultad de sacarlo, entonces, ¿qué hacemos, po? A mí en principio yo creo que es un problema complejísimo, ¿eh? Porque me estoy acordando, ustedes van a pifiarme por lo antiguo a mi referencia,
Me estoy acordando del Chacal de Nahuel Toro, ¿ya? Es un Algo caso nuevo. de los años 60, que motivó una de las 3 mejores películas de la historia de Chile, ¿ya? El Chacal de Nahuel Toro era un señor criado prácticamente como un animalito, ya sin ninguna, que nunca fue al colegio, que no tuvo infancia, que trabajó, fue abusado de chico, y que el borracho, bueno, era alcohólico, el borracho mató a una mujer y sus 2 hijos, ya, que era su conviviente ocasional, ya, y él fue a la cárcel, condenado a muerte. En esos tiempos en Chile existía pena de muerte. Y a él lo educaron, fue al colegio, aprendió a leer, le enseñaron cosas, jugó por primera vez. Él nunca había jugado, porque él de niño trabajó desde muy chiquitito. Entonces, porque él fue abandonado. Entonces, él por primera vez jugó dentro de la cárcel. Entonces, se reconstruyó como persona. Y una vez que ya lo reconstruyeron, lo fusilaron. Porque estaba condenado a muerte, porque era un peligro en términos el antiguo Chacal. Yo no estoy diciendo que pase lo mismo con este señor. Este señor también tenía una vida compleja, porque no había terminado el colegio, porque tenía carencias, sin duda alguna. Pero lo que a mí me hace la diferencia es que el Chacal de Nahuel Toro mata borracho. Este señor mata sobrio y viola, que es otra cosa. Y a mí me parece que los ofensores sexuales, los criminales sexuales deberían tener algún tipo de sistema. Yo de verdad creo que cuando se libera un violador, cuando cumple la pena, yo soy de la idea de que los violadores no deberían salir antes de cumplir sus penas, ¿ya? Cuando cumple su pena deberían tener eso que Sara lo debe conocer, Claudia lo debe haber leído, eso de las pulseras, para tenerlos siempre identificados. Sí, ¿Se pero puede hacer? es que tenemos que pensar también en las libertades personales, po. Porque si bien para la mayoría de la ciudadanía, y pensando siempre en el bien común de nuestra sociedad, a uno le gustaría que todas estas personas que cometen delitos atroces sean o encerrados para siempre, o que cuando salgan no vuelvan a tener contacto con el resto de la gente, pero es algo que no se puede hacer porque atenta contra los derechos humanos de las personas, po. Entonces es tremendamente complicado, es un tema tremendamente complejo y yo creo que es un tema que se va a quedar en la agenda porque claramente salieron muchos políticos a hablar sobre esto y la idea es que finalmente se legisle y que se cree una forma o que se mejore el sistema para poder darle una reparación real a las familias, porque yo creo que aquí eh, a ver, nosotros como sociedad, si bien es cierto, tenemos miedo cuando sale una persona así, porque tenemos miedo de que vuelva a cometer otro delito, que yo vi en reportajes de televisión donde se le preguntaba a personas que vivían en Parral si es que tenían miedo y mucha gente decía, sí, a mí me da miedo porque la verdad es que no quiero que vuelva a cometer el delito. Pero independiente del miedo que pueda sentir la ciudadanía, es la sensación de injusticia que les queda a las familias. Porque esta mujer Nancy, que tuvo la desdicha de perder a su hijo hace 20 años atrás, un hijo que era muy querido por ella, o sea, ¿qué madre no quiere a su hijo? La mayoría de las madres los queremos. Hay Eh, algunas excepciones, claro, lamentablemente. hay algunas lamentables excepciones, La madre que conversamos la semana pasada. claro. Pero en general, yo creo que esa es una de las cosas más terribles de este tipo de situaciones porque se pierde la sensación de justicia. Porque si bien, o sea, está bien respetar los derechos de las personas que cometen delitos porque son personas y esencialmente tienen sus derechos, pues sí, eso es innegable. Pero ¿qué pasa con la reparación de las víctimas? O sea, ¿el Estado de Chile repara a las víctimas realmente? No. Ni tampoco rehabilita a los criminales. No, o sea, claramente no. Yo Ahora, estaba pensando en... supuestamente esta persona tenía problemas psicopáticos. Sí, sí. De hecho, en el informe que hace Gendarmería detalla que lo mismo que habíamos comentado la vez pasada, pues, de esa falta de emocionalidad, de la instrumentalización, que son como las características súper propias
de las personas que tienen rasgos psicopáticos. Entonces finalmente nos encontramos otra vez con un psicópata que anda suelto, que no debería ser, y que yo encuentro que es tan lamentable porque, bueno, yo tengo una teoría en relación al tema de los psicópatas, que yo siempre he pensado que finalmente el delito no es algo que se pueda solucionar con cárcel, porque claramente un psicópata no lo puede solucionar con cárcel, tú no lo mejoras, es una persona que ya viene así y que no se va a mejorar porque tú lo tengas encerrado un tiempo o porque lo llevé al psicólogo un par de meses, eso no se arregla. Pero sí hay psicópatas o personas que tienen rasgos psicopáticos que son insertados en la sociedad y que tienen trabajos regulares, trabajos que a la gente no le gusta hacer, como por ejemplo los cirujanos, los policías, los bomberos. No estoy diciendo que todas las personas que tienen esas profesiones sean, pero sí hay personas que bien guiadas y que bien insertadas en la sociedad con rasgos psicopáticos pueden tener profesiones que en el fondo generen o sean un aporte para la sociedad. Entonces siempre yo me he preguntado por qué nuestro sistema o las políticas públicas de nuestro país no logran detectar a tiempo a estas personas que tienen este tipo de rasgos para hacer una intervención temprana y no esperar a que salgan a la calle con 20 y tantos años y se pongan a cometer delitos. Porque finalmente Ahí es algo que se puede hacer. tú tendrías que detectarlo a nivel eso no es algo que se detecta con mirarlo, con medirlo en la calle, dijéramos, tendrían que hacer trabajo psicológico con los niños, eso es carísimo, pues tendría que ser con todo el país. Yo no sé, yo Pero ¿y durante usted toda mi cree que nos infancia, sale caro mantener a un tipo que se manda un sí, lo sé, condoro como pues, esto? O sea, lo sé. Pues un estoy pensando que, que yo vine a ver un psicólogo cuando era adulto, po. Nunca me vieron antes, o sea, tendría que yo haber tenido alguna conducta para que me pudieran pesquisar. Y pero con es que una hoy en día ya no conducta, es así, pues, profe. Porque hoy en mm, día los niños chicos siempre los llevan al psicólogo. sí, estoy de acuerdo, pero lo llevan por cuestiones bueno, lo llevan por cuestiones como de más bien escolares. Pero Sara, sí estoy de acuerdo, es un psicólogo hábil, debería ser capaz de darse cuenta que hay algo y seguir pesquisando. Debería darse cuenta que debería ser capaz de sospechar. Ahora, Es que yo no tiene, sé si se pudiera determinar eso. Yo comparto tu teoría que hay gente que es por una cuestión de personalidad son así, pero también hay gente, que tú también lo has mencionado, estoy pensando en cuestiones más sociales, no tan personales, no al nivel de una violación. Pues estoy pensando en gente que es absolutamente normal, ¿ya? Pero se deja llevar por un sistema, por un grupo, y comete delitos gravísimos, y que si no hubiera estado en ese grupo nunca los habría cometido. Estoy pensando, por ejemplo, en las pandillas, bueno, el ejemplo más clásico es el nazismo, ¿no? Donde una sociedad como la alemana, que era una sociedad sana, es capaz de de hacer un genocidio y después vuelve a ser una sociedad sana. Pero en nivel de persona, yo he sabido de chicos que están en una pandilla y la pandilla los lleva y no es que el chico era un asesino per se, es obviamente si uno tiene los valores súper claros y férreos no va a caer, pero cuando uno es chico no los tiene tan claros ni tan duros, pues. Entonces Sí, pero te estamos pueden hablando llevar de para algún chicos. lado. Mm, Pero aquí estamos hablando de una persona grande que actúa no, sola claro, y que comete un delito que es terrible. O sea, sí, po. porque claro, si un cabro chico se mete en una pandilla y un día va y no sé, pues se roban una cuestión, no es lo mismo que, o sea, claro, en esa instancia sí se puede intervenir, pues, porque es un niño Sí. o es una persona menor de edad y ¿cómo se llama? Y ahí pues, el Estado debería intervenir pues, y se puede hacer algo y la capacidad de rehabilitación es mucho mayor que si yo tengo una persona con rasgos psicopáticos que ya tiene más de 20 años y que comete un delito de este tipo, Mm. porque Yo claramente iba, ese sujeto no se va a recuperar. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sara, que debería ser, yo entiendo que no es así, que No, los chicos que caen en delitos cuando son niños
al revés, el sistema les refuerza eso, a través de Claro. mandarlo al Sename, o meterlos presos, todo el mundo dice eso, que cuando tú eres un criminal que está comenzando y vaya a la cárcel, salís con un posgrado, Sí. porque conocías a otros 10.000 criminales. veces peor. Claro. Yo quería hacer la diferencia. Yo creo que cuando una persona estafa a otra, porque es ambicioso o porque necesitaba la plata, ya, que vaya preso, estamos claros. Si una persona en un ataque celos mata a otra, yo no lo comparto en lo absoluto, pero tiene que ir preso. ¿Ya? Una persona asalta, el tipo se resiste, le pega un balazo y el tipo cae herido o muere, tiene que ir preso, estoy absolutamente de acuerdo. Con esa gente, si demuestra, no digamos que se rehabilita, porque eso es súper raro, pero si demuestra que es capaz de reordenarse, puede salir a la sociedad. De nuevo, porque tiene derechos humanos, como tú muy bien decías. Aunque sea un criminal, tiene derechos humanos. Ahora, mi problema es otro, porque un violador es otro tema. El violador es otra circunstancia, no es un tipo que era ambicioso, que tuvo un ataque de celo, un ataque de ira, que se dejó llevar por la violencia un momento, estaba drogado, no. Es un depredador sexual. Entonces, con él yo siento que debería haber otro tipo de régimen. Debería Pero por haber ejemplo, eso yo preguntaba por el tema de si había un informe psicológico o no. Porque supuestamente el cabro desde los 12 años empezó a trabajar, estudió hasta sexto básico y tenía un origen súper pobre, sí, la gente era súper pobre. Pero no tenemos cómo saber, porque me acuerdo que la Sara y tú la otra vez decían, claro, de qué forma uno puede identificar los rasgos de un niño, cuando hablábamos del chiquitito que tú conociste, que la mamá lo dejaba abandonado y que nadie lo cuidaba. ¿De qué forma este gallo, con el informe psiquiátrico y psicológico y todo lo que tiene ahora, que sabemos que no está bien, de qué forma podríamos haberlo detectado cuando era chico que el gallo ya venía con algún problema? Si el gallo estudió hasta sexto básico, ¿cachai? Después supuestamente en gendarmería retomó todo lo que faltaba por estudiar. Y ahí él aprendió y hizo unos cursos súper raros porque decía que participó en talleres de identidad delictual y otros delitos sexuales. Raro, pues, ¿cachai? Y que esos talleres le permitieron acceder al beneficio de la libertad. Es como extraño todo, para mí es como súper raro, ¿cachai? Porque yo siempre postulo por de dónde viene, qué es lo que previó, qué infancia tuvo, o por qué aprendió lo que hace, o de dónde lo vio, pero en realidad no sé si sabemos mucho más porque yo estoy investigando y no supe más del origen de su familia, pero claramente si era de Parreal y dicen que era más o menos de escasos recursos, quizá qué familia tenía, o qué es lo que veía, o qué es lo que para él era normal, no sé, ¿cachai? O sea, quizá esto lo venía haciendo de antes y no tenemos antecedentes previos, porque Claro. si era así, capaz que mataba gatos, esa gente que tiene esa cosa de que le da lo mismo todo y La es capaz de crueldad. matar a un niño, no sé, ¿cachai? Sí, pues. Mm. Sí. Sí, o sea, es que en realidad, claro, pues cuando uno, o sea, si tuviéramos la oportunidad aquí de tener un psicólogo que nos hace falta en este momento, nos podría dar algunas pistas de los rasgos que son súper claros dentro de lo que es una personalidad psicopática, pero como dices tú, Claudia, el tema de torturar animales o de aprovecharse de gente que es más vulnerable, de instrumentalizar, de mentir, la falta de control de impulso, pero una falta de control de impulso es problemática porque en general todos los niños tienen falta de control de impulso, pero es una cuestión que va más allá y es algo que las familias podrían pesquisar fácilmente. O sea, si yo tengo un gato y mi hijo todos los días lo pesca y no sé, y un día lo pillo sacándole los pelos, un día lo pillo, no sé, pues enterrándole un cuchillo, o lo pillo metiendo al gato entre una bolsa para patearlo, claramente ahí hay algo que está mal, po. O sea, porque si antes era mucho más difícil, porque antes existía una crueldad propia hacia los animales, po. Antes la gente mataba un gato y a nadie le importaba, y la gente metía los gatos adentro de una bolsa, los tiraba a la basura y daba lo mismo, pero hoy en día no es así, pues entonces nuestra sociedad ha cambiado y nos permitiría en este momento irnos dando cuenta de cuáles son los rasgos que tienen estos niños o personas que en el fondo están empezando a crecer
o sea, crecer mal, po. Que en algún momento algo van a hacer, po. Sí, Yo creo que eso que tú dices, Sara, es súper importante porque de repente nosotros, yo, no hacemos esa reflexión, que es lo que siempre en los programas queremos decir o invitar a las personas a mirar más allá de la nariz, más allá de su metro cuadrado, ¿cachai? Porque también no vivimos en una sociedad solos, sino que vivimos con más personas, sobre todo cuando uno vive, por ejemplo, en un edificio. No, pues tú vivías en una comunidad de un edificio, son muchos departamentos, son muchas familias, y aunque a ti te guste no pescarla, vas a tener que te considerar unas y otras porque gritan, porque no sé qué, y te afectan. Entonces, en esa misma lógica, como tú lo hiciste con el niño del colegio donde estaba tu hijo, uno también tiene que fijarse en ciertas características que puedan tener niños que uno conozca o personas que uno conozca y ir viendo de qué forma tener alerta o tener cuidado de que claro, pues si están haciendo algo parecido, si les da lo mismo ser crueles, es como raro, ¿para dónde va? Oye, estoy preocupado de tu hijo, estará pasando algo, hay un problema en tu familia, que lo hace ser así, ¿por qué están actuando de esta manera? De repente es bueno conversar las cosas, incluso a la gente le puede molestar que tú le digas, pero continuo, yo creo que igual se pueden decir y puede ser una voz de alerta antes que la persona siga y que no sabe a dónde va a llegar, po. Es súper heavy, sobre todo ahora, porque con el tema de los niños que están mucho rato solos, que están metidos en las redes sociales o en el computador, que no saben al otro lado con quién están hablando, se puede dar mucho la opción de que conozcan gente que uno no sabe quién es y que te enseñen cosas así como algunos juegos que ya, tú eres mejor si sigue, no sé, si te rompen los brazos va a ganar puntos. Los niños empiezan a hacerle caso a un ente, a un X, que le empieza a decir que son buenos, que no sé qué, porque también tienen algún tipo de pena o algo que por lo cual ellos necesitan decir o responder como se portaron mal, porque los retan mucho, entonces como estímulo. autoflagelar. Claro, entonces eso también lo hace ir como su forma de actuar que vaya cambiando. Y son cosas que pueden ser chicas o niños que nadie las entiende y que son súper importantes si uno las puede parar en el momento adecuado. A todos los niños les pasa ahora, o sea, no porque sean de la clase acá, de la clase acá, que tengan más plata, menos plata, en todas partes puede pasar algo así. De hecho, hemos tenido casos de todos los sectores sociales. Yo estoy de acuerdo que esto es un gran desafío para los psicólogos, para los profesores, para las familias en general, descubrir cuando hay algún rasgo que te hace sospechar y ahí deberíamos tener un sistema que investigue y que diagnostique y que diga las medidas que son necesarias. Yo quería ver si podemos hablar de este mismo tema, pero una hipótesis mía de qué pasa, ¿no? ¿Por qué tenemos poca gente en prisión condenada y de los condenados tenemos largamente el doble, o sea, casi de cada 3 personas que están condenados, uno está en la cárcel y 2 tienen medidas de salidas o sustitutivas, están en su casa incluso algunos, ¿ya? Es casi 2 por 1 en esa circunstancia, o sea, hay solo de los condenados, solo un tercio están en la cárcel, definitivamente. Y me preocupé buscar qué países tienen altos niveles de cárceles. El país con más presos es Estados Unidos, ¿ya? En relación con su población. Y a eso me confirma lo que dice Sara, que la cárcel no sirve para nada, porque Estados Unidos es un país con altísimos niveles delictuales. Ya, después está El Salvador, que tampoco es una sorpresa, porque Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Varias veces ha estado en el lugar número 1 de los países más violentos del mundo. Después está Cuba, ¿ya? Y después en Sudamérica hay 3 países que son los que tienen la mayor cantidad proporcional de presos. Que son Brasil, curiosamente, Uruguay, porque uno no pensaría que Uruguay tiene tal población penal. Tercero, Chile. Chile es el tercer país en Sudamérica con mayor proporción de presos, ¿ya? Pero ojo, condenados, pero ya vimos que solo un tercio están definitivamente en la cárcel. Y yo me acuerdo, Claudia ha tenido esa oportunidad conmigo porque estuvimos juntos en clase, tuvimos un chico que era experto en prisiones, porque él trabajaba en un programa de televisión que había hecho un reportaje en prisiones. Y él estaba haciendo su tesis en cuánto le costaba cada preso al Estado chileno, ¿ya?
Y además, Claudia nos hace un gesto. Además, yo tuve un alumno que era gendarme, él estudiaba en el vespertino, llega a gendarme y me contaba todo el mundo de las cárceles. Yo entiendo por lo que nos contaban que mantener un preso es carísimo, porque tienes que tener un recinto, 700.000 pesos mensuales, dice Claudia. Porque tienes que tener un recinto, tienes que tener los guardias, tienes que tener aseo, alimentación, gas, electricidad, todos los servicios son una cosa carísima. Entonces, ¿no será que Chile, por una cuestión de presupuesto, manda mucha gente para la casa los fines de semana, mucha gente con permisos durante la semana para salir a trabajar, o cumpla su pena remitida en la casa? ¿No será por eso? Pero Porque no nos alcanza. Además, las cárceles... Imagínense que más encima estamos hacinados. O sea, porque las te iba a cárceles decir, chilenas, a pesar de que un tercio de los condenados, como dice usted, están recluidos, las cárceles están hacinadas. Entonces, ¿qué pasa, po? Nos faltan te cárceles. lo iba a contar sobre las del norte y las de Santiago, tienen ocupaciones superiores al 100%, o sea, tienen más gente que la que cabe. Las cárceles de Santiago tienen un nivel de ocupación de 106%. O sea, donde están diseñadas para que hayan 100, hay 106. Entonces, yo creo que evidentemente hay una presión por soltar unos pocos gallos. ¿O Sí, no? pero es que esa presión no debería de finalmente transformarse en que personas de alta peligrosidad salgan y sigan delinquiendo. O sea, Y que No, salga sin duda, cualquiera, pues, claro. yo no estoy diciendo que eso es lo que haya que hacer. Yo digo que a lo mejor esa es la causa de por qué hay tanta pena remitida, tanta pena en sistema abierto. o sea, probablemente esa sea la causa, po. ¿Por qué está Porque el padrastro de Ámbar afuera? ¿Por qué está este señor afuera? sí, Porque son dos casos de crímenes gravísimos sí. y los dos están en la calle. Ahora, Igual el tema tiene que ver con que para ellos les da lo mismo quién es el que sale, si cumple como decía la Sara, se porta bien adentro, pero como decía yo también, puede ser que el gallo, como es psicópata o no sé qué, hace el juego de que se porta bien, po, para salir. Si los gallos, estos son Sí. súper inteligentes, po. Sí. Si el tema es que los psicópatas son súper inteligentes, son como súper así como, tienen una mentalidad privilegiada, porque cómo organizan las cosas para que unas cosas macabras les salgan como bien, desgraciadamente. Entonces, No ellos todos, pueden hacer el pero... juego para seguirlo, pues, portarse bien. Si los objetivos es salir, Claro, pero, yo con todo lo que sea, no importa que me moleste, me cueste, con tal de salir. ¿Cachai? claro, pero además, Claudia, no todos los psicópatas son inteligentes, pues hay algunos que son unos brutos nomás, pues lo hemos conocido. Pero Pero lo yo otro como es que como quién, el Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, pues, es que esa cosa pero él del era psicópata. psicópata parece que no. La idea del psicópata así como un genio malvado es un poco romántica, un poco de la tele y del cine. Po. no, pero si los psicópatas, por lo que yo he leído, no sé, siempre son personas que son como, tienen problemas con, o sea, no problemas, tienen una agudeza intelectual, no sé si serán súper inteligentes o qué, pero como su objetivo, y tienen las cosas muy claras como para poder transgredir lo que sea con tal de llegar a donde quieren. Y mienten, y evaden, y esconden, y no sé qué. ¿Cachai? O sea, manipulan. sacan todo sentimiento para llegar a donde sea. Entonces, por eso yo decía que eran altamente así, astutos, inteligentes, no sé. Bueno, y yo, además de eso, yo quería agregar que son, como bien decía Sara, dos regímenes distintos. O sea, tú puedes ir al colegio en la cárcel, puedes trabajar, hacer matadores lavar, ir a los talleres, decir un montón de cosas, y después sales y cometes otro crimen. Son dos cosas distintas. Te miden por un sistema en donde, como dice Claudia, te puedes portar bien. Puede ser un truco o puede ser real, porque son cuestiones que si yo estuviera en la cárcel y tuviera la oportunidad de estudiar, estudiaría. No tiene que ver con mi crimen, tiene que ver con una cuestión hasta un poco por pasar el rato. Pero, bueno, además muchos lo hacen porque les da puntos para salir. Pero una vez afuera, el padrastro de Ámbar, que había matado a una señora y a su hija, después mató a Ámbar.
O sea, claro, este señor de Parral no ha cometido crímenes, pero es un riesgo, sin duda alguna. Sí. Si tiene un diagnóstico de psicopatía, es un riesgo. Y si yo tuviera en mis manos, si yo tuviera los recursos, yo probablemente lo dejaría salir, se ha demostrado que está bien, con un informe psicológico positivo, pero previo, obviamente. Pero además yo lo haría que estuviera constantemente yendo a talleres, que tuviera que justificar constantemente que está bien, no que le dieran como un certificado para que salga. O sea, como un control permanente. Claro, porque no, o sea, yo encuentro que yo sé que eso es complicado, es difícil, la trazabilidad, el COVID nos ha demostrado que es un problema y que se necesitan recursos, se necesitan profesionales, pero yo creo que todo eso es más barato que perder un niño, que perder una niña. Sí, es un esfuerzo que se podría hacer, o sea, pero yo creo que también una de las medidas que se podría tomar en un caso como este sería, en el fondo, regular qué tipos de delitos sí y qué tipos de delitos no, que es una de las Estoy de acuerdo. discusiones que ha estado estos días dentro de la agenda, porque varios políticos lo mencionaron, de que hay delitos que no deberían, personas que cometen ciertos delitos que no deberían volver a salir. O Estoy de acuerdo sea, contigo. Sí. Hay los delitos sexuales, sobre todo con menores, no deberían ser sujetos de rebajas ni de sustituciones de pena. claro, por ejemplo, ahora no sé si ustedes se enteraron que durante la semana se ocurrió un hecho súper grave en Coyhaique, donde un hombre abusó sexualmente y asesinó a su prima en su casa. Y claro, el sujeto lo encontraron, lo pasaron detenido, ahora el día lunes se le va a realizar la formalización por los cargos de violación y homicidio de su prima, pero, pero aquí tenemos otra vez el mismo caso y ¿quién le va a asegurar a esa familia que son personas humildes? Sus padres, los padres de Julia, que es la niña que falleció, son sordomudos. Entonces, uno se pone a pensar cómo ellos van a poder, o sea, de partida no pueden superar lo que ya les pasó. ¿Y quién les va a asegurar de que en un par de años más no se vuelvan a encontrar con el sobrino en la calle, feliz de la vida, paseándose como si nada, po? En 20 años más se lo podrían encontrar perfectamente como lo que pasó en Parral. No, porque no hay ningún cambio. Nos pasan estos casos una semana, otra y otra, y no hay cambio. Ojalá nuestro sistema político, que es solo encargado de generar las leyes, obviamente con el apoyo del Ejecutivo, porque si no las leyes no tienen prioridad, ustedes Claro. saben que el Ejecutivo pone las prioridades. Ojalá se pueda acceder yo a una revisión de estos procesos. Yo estoy de acuerdo con Sara que deberían haber crímenes que son derechos o sea, que tienen opción de garantías y de sustituciones y otros que no deberían, que deberían ser penas cumplidas íntegramente. Y ni siquiera pensarlo, así el que está por violación de un menor, ni siquiera podría ser estudiado el caso, debería quedar fuera inmediatamente. Ahora, eso probablemente necesita presupuesto, necesita otras cosas, por lo tanto, hay Tendremos que hacer otra que... cárcel, partiendo por Es que esto, ese acá por lo menos punto, en pues, Santiago. claro, nos faltan cárceles. Yo siempre he pensado que deberíamos tener otro tipo de penas. Por ejemplo, la gente que no está en estas condiciones debería tener otro tipo de penas. Por ejemplo, los crímenes, los delitos económicos. Yo creo que esos deberían tener, no deberían estar en las cárceles, po. Ni los crímenes esos como, no sé, po, venta en la vía pública. Esas cosas chicas no deberían estar en las cárceles. Yo Deberían considero tener que otro tipo de pena.
Yo considero que los delitos económicos sí deberían de podrirse en la cárcel, básicamente. Es que a mí me tocó investigar mucho delito económico y la verdad es que generalmente como que no pasa nada con esos delitos, entonces genera una sensación de impotencia. Tú dices así como cheques que rebotan, esas cosas. No, delitos económicos. Es que aquí todos los delitos en Chile, todos los delitos económicos como que tienen penas súper bajas, po, en general. Y generalmente esa gente no va a la cárcel. No, pues, Porque están la un mayoría, tiempo en que la Capitán Llaver y después sale. no, la gente que comete delitos económicos generalmente llegan a acuerdos, a juicios abreviados, acuerdos entre la víctima y la fiscalía de pagar el monto estafado por lucra mensual. Entonces, esa gente generalmente como que no va mucho a la cárcel. Si la gente que va a la cárcel son la gente que comete delitos de robo mayoritariamente, po, que es Eso como es lo que el más hay. delito que más se da en Chile. El robo y lesiones son como los delitos más Mm. abundantes. Sí, Entonces, claro, yo estuve por mirando los tipos ejemplo, de delitos. los mecheros Ojo, también son gente que generalmente sumando uno y otro y otro y otro y otro pueden llegar a la cárcel, pero no sé o sea, si a mí me ponen a sopesar, si prefiero dejar a un violador o a una persona que comete el delito de hurto, que son los mecheros, yo prefiero dejar al violador y el tipo que roba, sí, pues, chuta, los mecheros ni siquiera es robo, es hurto, claro, pues, que es una cuestión menor. claro. Los mecheros son las personas que van a las tiendas y de repente se meten cosas entre medio de la ropa y se van. Y eso, que es, si bien es un delito menor, pero en Chile es tremendamente abundante. O sea, acá en Chile la cantidad de mecheros que hay son como las hormigas. Pero, pero sin duda que socialmente ese tipo de delito es mucho menos grave que un delito como un homicidio o una violación, un abuso de un menor. Pero eso, a esos delitos, a los económicos, a los mecheros, a lo mejor hasta los asaltantes chicos, no con violencia, ni con herir, ni esas cosas. Los Yo lanzazos, eso perdón, como los lanzazos. claro, ese tipo, el que te agarra un collar y sale corriendo, o te saca el teléfono, ¿ya? A esos tipos yo trataría de buscar algún tipo de castigo que no estuvieran en la cárcel, que no generaran grandes gastos. Yo lo que voy a decir es terrible, pero a mí no me parece tan malo el sistema de ponerlos a trabajar y que financien con eso su prisión. ¿Ya? No que hagan artesanía, porque No, yo no, sé que no. los presos hacen artesanía, pero eso es como casi como un hobby. Y algunos trabajan en cuestiones chicas. Yo no sé si todavía sigue siendo así, pero cuando yo era niño en las cárceles se hacían guitarras, por ejemplo. O muebles hacen. Claro, pero esas cosas, pero en forma sostenida. O sea, que esos delincuentes no tengan un subsidio del Estado, tengan que generar recursos. O sea, en el fondo que se automantengan. Claro, para evitar este cuento, porque sí, como yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, la gente que está con delitos sexuales y algunos otros delitos deberían estar presos. Yo, en la memoria esta que leí para saber por qué este caballero podía salir, leí los delitos y son en grupos así, porque te van comparando chilenos y migrantes, la cantidad de delitos que hacen los chilenos y los migrantes. En los delitos en general, los homicidios, los robos, que son muy comunes, como dices tú, los chilenos son la mayoría. Hay solo 2 delitos en que los migrantes son tantos como los chilenos, que es el tráfico de drogas, que siempre son, hay muchos extranjeros, siempre que uno ve la noticia dice, cayó una banda, eran 2 extranjeros y un chileno, siempre es Claro. como... Y la violencia contra las mujeres, curiosamente no, hay un altísimo nivel de violencia de los migrantes contra las mujeres. Esto lo hemos sabido, hemos tenido noticias de portada cuando gente que es migrante ha matado a sus parejas, ¿se acuerdan? Lo hemos visto. Sí. ¿Ya? Pero lo normal, los delitos más fuertes, los delitos contra las mujeres con violencia, yo los mantendría en la cárcel también. Sí. ¿Ya? Y los asesinatos yo los mantendría en la cárcel. Pero los demás delitos yo los haría
trabajar por su subsistencia. Yo no sé si esos trabajos forzados al estilo de los gringos, ¿no? Que los andan vestidos de salmón picando piedra en el bosque, no. Pero que generaran cosas, que pudieran ser, no sé, tener fábricas al interior de las cárceles o elaboración de cosas, o que pudieran salir en piquetes a hacer algo, ¿ya? Pero que generaran el dinero para mantenerse, porque es la única manera de tener un sistema súper cuidado para los otros, que son un riesgo para la sociedad. O sea, el mechero es un riesgo porque tiene un impacto social chico, pero que sumados todos es un impacto. Claro. Pero no es lo mismo que un violador. No. No es lo mismo. Y un tipo que tira cheques falsos o que inventa pirámides para sacarle plata a los incautos. O Una yo especie de garay, conozco, dice usted. o yo conozco casos, chicos que son muy hábiles en computación y entran y le sacan los fondos de las cuentas a la gente. Eso es un tipo de delito. Pero el que golpea a su pareja hasta matarla o hasta dejarla grave, el que asesina, por motivo que sea, el que viola, para mí son otro nivel de delito. Y esos deberían estar con en otras condiciones, sin duda alguna. Es que, de hecho, tienes que tener una personalidad, una mentalidad, algo que te haga hacer ese tipo de daño, po. Porque a uno, por muy mal que le caiga a alguien, no sé, por mucha rabia que le tenga a alguien, jamás se te va a ocurrir pegarle, violarlo, matarlo. O sea, como que no te cruza por la cabeza, ¿cachai? Es como lo que me enteré de tú ayer, de que una persona, a una persona a una mujer que era lesbiana, la violó por ser lesbiana. Entonces, te violo por ser lesbiana, porque me carga lo lesbiana. Entonces, ¿dónde queda el derecho y la libertad de la otra persona si no le está haciendo nada? Es el vecino que le molesta que sea lesbiana, entonces la viola, la maltrata. Entonces, tiene que ver con que tu mente para dónde va, o sea, de qué somos capaces, nos da lo mismo el otro. No tenemos conciencia, no nos preocupa, solamente lo que hablábamos en algún momento de que yo estoy en mi metro cuadrado y lo que pase afuera mejor no lo veo, no me involucro. Y así, como no me involucro, la gente hace y hace cosas que son impensadas en otros momentos de nuestras vidas. Yo con lo que cuenta Claudia, yo siento, y a lo mejor Sara me puede aclarar yo creo que mi suposición, yo creo que ese señor que viola a una lesbiana porque es lesbiana hasta el borde de la psicopatía, si no es que sí, porque a mí me puede cargar mucha gente, pero yo a la gente que me carga no la agredo y muchísimo menos se me ocurriría vejarla sexualmente. O sea. Sí, pero es que ahí también hay un componente cultural. Porque una persona que agrede a otra, o sea, a ver, porque yo he escuchado de personas que dicen, no, es que hay que violarla para que se mejore. Para que se le pase, sí, claro. Sí, eso. Entonces, eso claramente es un componente cultural más, o sea, igual, yo creo que cualquier persona que viola a otra yo no sé qué tiene en la cabeza, porque es como, o sea, ¿cómo podís? No sé, yo sinceramente no entiendo, no entiendo qué tiene que pasar por la cabeza de las personas que cometen ese tipo de delitos tan graves. O sea, si no eres un psicópata, realmente no entiendo qué es lo que pasa por tu cabeza. Porque... Carita, yo con todo cariño estoy de acuerdo contigo, pero me da mucho miedo lo que estás diciendo, porque los delitos de violación no son infrecuentes. Son súper comunes. ¿Verdad? A ti te debe haber tocado, po. No es una violación cada 4 meses, no. La violación es como casi diaria, ¿no? Hay casos. Bueno, son cotidianos, dijéramos. O sea, así como tanto como cotidiano, por lo menos yo estuve leyendo en las estadísticas de la Dirección de Prevención del Delito. Ellos tienen una estadística anual de denuncias y de delitos ocurridos que las hacen en forma anual, pues. Y yo leí las del año 2019 y en Chile durante el año 2019 hubo alrededor de 3.000 violaciones o 3.000 delitos sexuales, bueno, porque ahí no desglosan en el delito específico, sino que agrupan tipos de delitos. Entonces, entre abusos sexuales y violaciones y delitos sexuales hubo
alrededor de 3.000 Son como 9 diarios. a nivel nacional, claro. Qué terrible, ¿eh? Claro, no hay delitos más comunes aún, pero es fuerte porque es una cantidad grande. Y además, como tú bien decías, no están agrupados el que manoseó una niña, pero yo siento que el viejo que manoseó una niña o el adulto que manoseó una niña tiene más posibilidades de caer en delitos más grandes después. Ah, sí, por supuesto. Entonces si no son de violadores, son gente que está en el borde. Bueno, además el daño que se le hace a una niña es igual. O sea, no es igual, pero también es un daño, ¿no? Por eso habría que tener alguna forma de ir identificando a esas personas desde un principio o en alguna parte de cuando están presos o los ingresan, para empezar a hacer como separarlo de los otros o darle un tratamiento distinto, porque si no va a pasar lo mismo, pues. Se van a portar bien, no sé qué, van a salir y van a seguir haciendo lo que están haciendo. Claro, que por eso que yo comentaba que a mí me parece que la pesquisa de este tipo de delitos es tremendamente relevante. O sea, porque una persona que comete un delito grave como una violación con homicidio, tiene que haber tenido actitudes previas. Una persona no es que de repente así como que, oh, voy a violar y voy a matar. Hay una escalada de delitos que se llama. Me recuerdo que cuando yo trabajaba en la cisterna, hubo el caso de un tipo que tenía rasgo psicopático, que partió con un robo. El tipo lo que hacía era que iba en su vehículo y de repente veía una mujer. Él tenía un prototipo de mujer. Eran alrededor de 1,60 m, algunas blanquitas, otras un poquito más morenas, el pelo oscuro, largo hasta alrededor de la cintura, casi todas eran de pelo liso, y mujeres muy bonitas, de contextura media, no eran ni muy delgadas ni muy rellenas, sino que eran de contextura media. Eran mujeres muy lindas. Y resulta que el tipo partió primero, él veía una mujer en la calle, frenaba, se bajaba, pum, le quitaba la cartera y se iba. Después botaba la cartera y ya. Entonces después iba y ¿cómo se llama? Y mutó porque él vio que las mujeres se asustaban tanto y eso le gustó. Entonces después les mostraba un cuchillo. Y siguió asaltando mujeres con un cuchillo y después les quitaba la cartera y la pasaba a botar. Y ya después sacó una pistola y con la pistola iba y apuntaba a las mujeres y las mujeres le entregaban sus cosas y el tipo se iba. Entonces nosotros cuando un colega se percató de que le habían llegado muchos delitos de robo con vehículos de las mismas características, juntaron todo esto y resulta que nosotros teníamos una colega que tenía las características muy similares a las otras niñas, y cuando esta niña iba caminando por el trabajo, se topa con el tipo y el tipo saca la pistola y la va a asaltar, y mi colega sacó la pistola y lo agarraba a lazo, el tipo se arrancó, pero donde se arrancó, bueno, la niña iba llegando, este tipo era tan carepalo que asaltó a la niña al frente de la unidad. Entonces salieron todos los colegas, lo siguieron, finalmente el tipo se detuvo, y claro, pues el gallo iba en escalada, él sentía placer cuando la mujer se asustaba. Entonces nosotros decíamos, y él asaltaba en el periodo previo a irse a trabajar, después el tipo iba a trabajar, y después cuando venía de vuelta a su casa, pasaba asaltando mujeres en el camino, y llegaba a su casa después súper tranquilo a tener una vida normal con su familia. Entonces el Era un gallo, enfermo mental, estaba claro. es que es un psicópata de libro, porque él iba en este tipo de delito de escalada que se llama, que es cuando comete un delito chiquitito y como ven que no pasó nada, cometen otro, y como ven que no pasó nada, cometen otro. Entonces, por eso yo digo que para una persona llegue a cometer un delito tan grave como una violación con homicidio, tienen que haber habido situaciones previas. Tiene que haber tenido alguna actitud, tiene que haber tenido algún gesto, algo que Sí. toda la familia no se va a dar cuenta. Claro, algo que no sea normal, dentro de lo normal, que exista, claro. Claro, Toda la razón. el llamado siempre tendría que ser a que si yo soy víctima de un delito como este, denunciarlo, aunque yo no tenga mayores características de la persona, aunque yo no tenga
o a lo mejor lo conozco y considero que a lo mejor no fue tan grave porque pucha me pegó un agarrón nomás, pero es que todo es un indicador de algo. Y porque, por ejemplo, bueno, y lo otro es que si yo tengo un familiar que tiene actitudes extrañas, igual, chuta, hay que darse cuenta, hay que ver la forma de buscar ayuda, no tratar de tapar o de pensar que no, que él es así, siempre ha sido así. No, si son cosas de niño, hay cosas que no son de niño. O sea, yo creo que uno de los mayores ejemplos que podemos tener es el papá de esta niña chilena que fue asesinada en Argentina, que cuando el papá vio las grabaciones y se dio cuenta que era su hijo el que había matado a la niña, lo fue a entregar. Ya. Porque el papá sabía, él lo había visto, él se había dado cuenta que su hijo no era normal, que su actitud nunca había sido la de una persona común y corriente, entonces ¿qué hizo? Fue y lo entregó nomás, po. Con todo el dolor del corazón, si nadie les va a decir que es fácil. O sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles que puede hacer un padre, entregar a su hijo a la justicia porque cometió un delito tan grave como un homicidio, pero, pero ese es el camino en el fondo como para tratar de frenar que vayan ocurriendo cosas peores, po. Sí, los padres tienen que estar atentos, los profesores, los psicólogos, como ustedes decían ahora, que hoy día, no creo que todos, pero un alto porcentaje de los niños, muy por sobre lo que pasaba cuando yo era niño, están yendo a psicólogos. Los psicólogos deberían darse cuenta y dar un toque de alerta si ven algo. Los padres tienen que darse cuenta porque, claro, no pueden justificar todo y ¿cómo se llama? Y también los profesores. Tú sabes que los profesores se supone que están preparados para notar cosas. Pues dentro de las asignaturas tienen asignaturas de psicología. Entonces eso hay que avisarlo. Estaba pensando en lo que contaba Claudia. Nosotros teníamos un vecino cuando era chico que tenía actitudes medias raras y claro, después terminó preso. Nosotros en ese momento no teníamos ninguna conciencia, pero si yo hoy día supiera, yo diría, ojo con un chico que haga una cosa parecida a esto. Él tenía tendencia a encender fuegos. Terminó quemando un edificio. Claro. Es una enfermedad. Que pudo haber sido pesquisada a tiempo. Claro, y se habría salvado el edificio. Yo creo que lo importante es ser parte de todo, no tratar de ser tan egoísta, porque en la medida que seamos parte o nos fijemos o estemos atentos, podemos ayudar a otras personas, porque siento que, claro, cuando las cosas no se hablan como antes, ahora en la semana yo estaba hablando con una tía y le preguntaba de cómo era la familia, de quién era ella, de cómo había estado cuando chica, de esas cosas como para saber más de tu familia, pues. Y entre medio de lo que me contaba esta tía, me decía que cuando era chica ella tenía un tío a su vez, que ya tenía como 7, 8 años, que le decía que le sacara plata del bolsillo y quién la quería vestir y cosas así. Entonces ella ahora me decía que ahora ella tomaba conciencia de que lo que él quería era tocarla, po. Y mi tía tiene muchos años ahora, ¿cachai? Tiene más de 80. Y como que ahora recién se dio cuenta de que cuando era muy chica tenía un tío que era así. Entonces tú decís, claro, en ese tiempo jamás yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Me hizo esto el tío porque le han dicho niñita acá, yo sé por qué antes no se hablaba las cosas. Gracias a Dios los niños ahora pueden contar y uno les enseña qué es lo que corresponde y lo que no corresponde, ¿cierto? Pero pasa también porque uno se hace la lesa, ay, se pasó una vez nomás, o sea, ay, sea lo mismo, no le des tanta importancia, no se dan cuenta de que las cosas no son tan livianas como uno las cree. Eso es lo que quiero decir. Se toman de repente con mucha, así, de manera muy superficial y pueden tener una profundidad que puede llegar a lo que hemos visto, o a crueldades, o a que le peguen a las mujeres, ¿cachai? Claro. Que eso ya es una crueldad. Y lo otro, aparte de estar atento y dar señales, dar aviso cuando hay alguna señal, necesitamos una ley que divida los crímenes que son sujetos de regímenes distintos de los que no. Eso también lo necesitamos. Yo creo que lo necesitamos de forma urgente, o sea, ojalá que todos estos casos que lamentablemente hemos tenido que estar revisando últimamente sirvan para que urgentemente se logre
aunar criterios y poder en el fondo regularizar el tema de los beneficios carcelarios, po, porque claramente la cosa no está funcionando. O sea, aquí hay algo que está muy, muy mal. Quedé complicado con el caso. Y Sí. yo siento que ustedes dos están igual, las dos están con... yo siento que todas las semanas descubrimos que el ser humano es complejo y que hay seres humanos buenos, pero hay muchos malos también. Y que yo cada vez disculpen que sea tan pesimista, yo cada vez creo que el mal está dentro de nosotros, igual que bien, con toda tranquilidad. Y de cada uno de nosotros. Y además yo sigo descubriendo que mi país donde vivo tiene un montón de cosas que arreglar urgentes, así, en esta materia, ¿no? Necesitamos una inversión fuerte en cárceles, la rehabilitación, sobre todo con los delincuentes iniciales, primerizos, los jóvenes, es necesaria. Y tenemos que procurar sacar de la sociedad a los que son peligro para la sociedad. ¿Ya? No peligros chicos, porque te pasan un cheque sin fondo, es claro, el latero, te puede perjudicar económicamente, pero no es lo mismo que una muerte o un abuso. Y esa gente tiene que estar guardada nomás, porque necesitamos una sociedad que se haga cargo de eso. Sí. Estamos Bueno, deprimidos los tres. sí, la verdad es que yo, cuando a mí el hecho de revisar los antecedentes del delito que cometió Héctor Rivero fue agotador emocionalmente. El hecho de ver la entrevista de la mamá, el sufrimiento, porque, bueno, yo el otro día les hablaba de la victimización cuando una persona era víctima de un delito y tiene que rememorar, es volver a vivir todo el delito completo, o sea, toda esa angustia que quizás ella durante 20 años pudo sobrellevar y que hoy en día la estaba sobrellevando de una manera relativamente... o sea, mucho mejor de que al principio, porque obviamente uno va superando las etapas. Yo siento que ella volvió a cero con todo esto y eso me angustia, pues, y me da pena y me da rabia no poder hacer nada más, po. O sea, ¿cómo poder ayudarla a ella? ¿Cómo darle consuelo si no hay nada que hacer? O sea, el sistema ya está. Y ojalá, y me gustaría a mí que esto finalmente fuera revisado y que no volviera a ocurrir nunca más. Tú tienes toda razón, aquí hay dos víctimas principales, deben haber más, pero hay dos principales. Una fue el chico que murió y el otro Sí. su madre. Y el La gocharse con familia el también, tipo, pues se queda afectada toda la familia en general, la mamá mal, pero todo el resto, pues. claro, Todo el resto pero queda con miedo, con no saber, con injusticia, da lo mismo, pues da lo mismo lo que haga alguien si nadie va a hacer nada. Tú empezáis con el da lo mismo, ¿cachai? y encontrarse con el Entonces, asesino de tu hijo en la calle evidentemente no es parte de tu tranquilidad. No, Y no es justicia, que es lo relevante, no es justicia. no hay reparación. No. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora de ir cerrando. Sí, además estamos súper afectados, yo no sé por qué nos tocó tan fuerte. Estamos como agotados de aquí a que terminemos de hacer unos 10 capítulos, ya vamos a estar con depresión. Yo casi quiero que nos toque un tipo que no sé, que estafe con Pepito Pagadoble. Un caso exitoso es usted. Claro, un caso que esté bien, un caso que no nos agobie tanto. Pero yo creo que en el fondo eso es parte de lo que nosotros pretendemos con esto, pues en el fondo que no se normalice que tengamos un hijo que hace cosas raras, que no se normalice que no sé, porque un gallo llegó y me pegó una tocadita y no importa, no denuncio porque fue un agarrón nomás. Todas esas cosas que nosotros hemos ido normalizando como sociedad son las cosas que no tienen que seguir ocurriendo para tratar de, en el fondo, frenar y detectar preventivamente los delitos que pudiesen crecer o que pudiesen afectar de manera más grave a otras personas. Sí, la invitación es a mirar, entonces, pues. Sí. No a evitar, porque lo que cuando a uno no le gusta algo, uno que hace, no mira, ¿cachai? Se hace la loca, chao.
Después, la invitación es que aunque te duela, aunque te complique, es ponerse los pantalones o no sé, pues hacerse bien así como fuerte y ya, pues pasó esto, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? No te puedo llevar a este lado, pero puedo hacer lo otro. Pero no dejarse, claro, a mí una vez me pasó eso que tú dijiste. Una vez un compañero de oficina así como que me fue a abrazar y me tocó la pechuga, ¿cachai? Yo le dije, oye, ¿qué onda? Ay, me dijo la media cuestión, ¿cachai? Y nada que ver, pues si es la media cuestión, no corresponde que pase. Entonces, de repente ya, yo no dije nada al final, ¿viste? Cometí el error. Yo debería haber tomado conciencia y haber dicho, a ver, oye, ¿sabéis qué? Pasó esto no corresponde. Ya haberlo denunciado, no sé qué. Pero sí, pues quizá él también lo puede hacer con otras personas que a lo mejor pueden decir las cosas o ya lo denunciaron, no tengo idea. Pero así uno va dejando que pasen situaciones complejas, no las hace evidentes, se hace la loca porque, ay, ¿para qué? Si no sé qué, y después puede ser más grave, ¿cachai? Eso es lo que no tenemos que dejar pasar. Por eso yo invito a mirar las cosas complicadas más que hacerse los locos, aunque nos duela mucho. Mirar y conversar, pues, hacerse parte, porque la única forma de que podamos mejorar nuestra sociedad y que podamos en el fondo frenar un poco el delito es ¿cómo se llama? Haciendo esta reflexión y dándonos cuenta y hablando, pues. Y como decimos en todos los programas, si tú eres víctima de un delito, si tú estás viendo un delito o si tú quieres conversar de algo que te pasó, o necesitas alguna ayuda o simplemente que te escuchemos, es cosa que te pongas en contacto con nosotros y nosotros podemos escucharte, ayudarte, orientarte o ver una forma de tratar de resolver el problema que te está quejando. Exactamente, Vale, muchas gracias. nos vemos la próxima semana, que estén bien. Ok, nos vemos. Chao a todos, gracias por escucharnos.